Ahí en ese. S y M. ¿Y en dónde no? En la cero, ¿no? O sea, para avanzarle rápido. Entonces, eso que no se les olvide. Lo vieron en la escuela. Cuando nosotros damos una dosis de radiación, puede pasar este tipo de muerte celular, hablando de que quiere atacar un tumor. Aquí estamos viendo una curva en una sobrevida en logaritmos, y acá la dosis. Este abreviación, sí, la palabra completa es Gray. Gray del nombre de un físico, no de Gray de gris, ni tampoco de la serie. Todo el mundo sabía eso. Pero bueno, es promoción gratis. Gray fue un físico que hizo experimentos de radiobiología, y fue tan importante su contribución que le dieron su nombre a una unidad. Esta es una unidad compuesta que es joules por kilogramo, que la traducción es trabajo, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, ustedes como internistas también ven un montón de bioca, también ven física, y ven matemáticas, y ven ecuaciones. Depende de qué, sobre todo los de terapia intensiva. Entonces, el Gray es la dosis, es la unidad, es una unidad compuesta, y así se mide la radiación. Entonces, les decía de la radiobiología, para atrás, cuando damos dosis convencionales y nos referimos a 1.52 grays así de forma arbitraria, lo que sucede es lo que están viendo en esta curva, en donde ven esos saltos. Esos saltos son células que van muriendo conforme le damos unas dosis bajas, y esas células son sensibles, pero se quieren reproducir. Entonces, en el día a día, pues las estás dañando. Y lo que estás viendo de este lado, en donde hay una caída abrupta, eso representa una apoptosis inmediata. Y la apoptosis inmediata lo logramos con dosis altas. Las dosis altas las podemos medir en una palabra que se llama hipofraccionamiento, o SBRT, o radiocirugía. ¿Sí? Estamos hablando de más de 4 grays por sesión, y eso genera una radiobiología diferente. O sea, puede hacerlo previo, pero además ya se convierte en una dosis que se llama ablativa. La dosis ablativa como una cirugía, como hacer una lesión con corriente. Lo que estás haciendo directamente es estimular a los leucocitos, y esos linfocitos T, al momento de estimularlos, también se educan. Al ver una destrucción masiva de un tejido, se liberan proteínas al torrente sanguíneo, y esos son neoantígenos que los identifican como si fuera una infección. Aprenden, y después esos leucocitos van hacia otra parte a destruir cáncer posible en este caso, o algún tumor benigno que se quiera transformar a maligno. Y eso puede hacer que tus mismas defensas se eduquen y vuelvan a atacar a las células tumorales sin que estés dando tratamiento. Se llama efecto abscopal. Otra situación que sucede es que al plazo de 6 meses o un año, los capilares malformados de un tumor benigno maligno, no los nativos, sino los que están malformados, que generan su propio riego sanguíneo de los tumores, se empiezan a trombosar, tal y como pasa con una malformación arteriovenosa. Se empiezan a trombosar y empiezan a morir. Entonces, eso es otro mecanismo que tú buscas en una enfermedad benigna. Entonces, esta es una inmunohistoquímica para ver en un tejido qué es lo que pasa cuando otorgamos radiación. En un tejido no radiado, que es este que está acá, vemos las células que están proliferando, damos el tratamiento, entran en apoptosis, y los azules son los vasos sanguíneos. Entonces vean que esto pues no es algo, es algo tangible, es algo que tú puedes comprobar, ¿no? Eso es lo único que quiero mostrarles. Siempre tratamos de buscar este equilibrio, es decir, tener la menor dosis posible en los sitios que no quieres tratar, y la dosis más alta en los sitios que quieres. Suena muy lógico, pero antes no era así. Antes, por ejemplo, ahorita tenemos una paciente, es quinta de guardia, en el 505. Una señora con un cáncer de ovario, le estamos haciendo una irradiación a todo el abdomen completo, y en medio de todo este fuego cruzado, pues está el intestino sano. Pues uno trata de jugar con cuidado de atacar el cáncer de ovario, que es bastante sensible a la radiación, pero dejarlo que respire. Cada 2 días, las células, el epitelio del intestino se replica y se mejora la toxicidad, y continúas. Eso es hablando de cáncer.
En tejido benigno eso puedes hacerlo, pero no es tan, no se nota tan pronto. Eso lo notas a largo plazo, en donde el arresto celular sucede a partir de los 6 meses, un año y de ahí para adelante. ¿Ok? Entonces buscamos este paradigma, buen control tumoral, menos complicaciones. También tenemos pues nuestro propio glosario y lenguaje de cómo hablarnos, ¿no? O sea, nosotros antes de atender a un paciente y atender una guía, tratamos de pensar en todo esto que se llaman R's de radioterapia. O sea, sabemos que los tejidos tienen una radiosensibilidad inherente, genéticamente, incluso gemelos tienen diferente sensibilidad. Los tejidos se reparan diferente, ¿sí? Una mucosa se repara bien rápido contra un hueso, sino cuando sin querer se mueran aquí en la mucosa del labio, te estás lavando los dientes y te lastimas. De un día para otro estás bien, o sea, bien rápido, en horas. Pero un hueso no, un hueso requiere, pues incluso, pues, una férula por más tiempo, 3 meses por el promedio, ¿no? Entonces, hay otra manera de otorgar la radiación, que es con braquiterapia. La braquiterapia es, de hecho, es la radiación más vieja. Madame Curie, todo este tema de cómo fue que se demostró con el radio, pues bueno, es una fuente radiactiva. Aquí en nuestro planeta tenemos en la Tierra fuentes radiactivas. Hay sitios del mundo que tienen más tierras raras. Ya ven que ahora andan buscando Groenlandia, pues ahí hay un montón de material radiactivo que está escondido. En los británicos, por ejemplo, tienen tienen radón, mucho radón en el subsuelo, y ese material radiactivo, por ejemplo, el radio, tiene la capacidad de emitir radiación porque ese isótopo está inestable. ¿Por qué les cuento todo este rollo? Porque ese material inestable uno lo puede utilizar a su favor, ¿no? Ya no se usa radio precisamente porque la vida media, es decir, de que su capacidad de emitir la radiación caiga a la mitad, como en los medicamentos, son de 1000 años, entonces, pues cuánto, ¿no? Entonces, el radio que se utilizó en algún momento, por ahí está, sino que se utilizan isótopos radiactivos de vida media más corta. Por ejemplo, el yodo, ¿sí? Yodo 131, iridio, que son 3 meses, el yodo que también es de horas, puede ser oro, rutenio. Entonces, todo esto lo utilizamos posiblemente para hacer esto, implantes. Los implantes de radiación, por ejemplo, en esta plaquita de oro que se coloca detrás de un tumor benigno maligno, porque esto no solamente es para el cáncer, sino que se coloca detrás de un hemangioma. Un hemangioma que es una malformación arteriovenosa benigna, ¿ok? Ese emisor de radiación entra en contacto con un tejido, genera ionización y un efecto de control. O ablación, que esos vasos se colapsen y el paciente deje de sangrarse, le desprende la retina, entonces, así es como funciona. Una máquina de radioterapia es más que menos, digo, esta es una máquina vieja, pero ya no son así, pero para darme a entender cómo es. O sea, detrás esto se llama colimador, es en donde la radiación toma forma. Hacia arriba es el cabezal, donde la radiación se deflecta por un magneto para que no vaya y choque ahí, sino que haga una vuelta hacia abajo, hacia el paciente, ¿no? Y esto que estamos viendo, este cilindro, se llama estructura aceleradora o bien acelerador lineal. Los aceleradores lineales son magnetos esencialmente que transportan una partícula. Aquí son electrones, ¿sí? Detrás digamos, de la diapo para allá está el área de la maquinaria donde se genera la radiación. Entonces, la radiación la sacan de un filamento, que literal son como los focos viejos, estos que suenan de resistencia. Esa nube de electrones genera calor y luz. Entonces, por eso, pues los focos estos que a mí todavía me tocaron, que cada vez que veo más alumnos me siento más ruco porque ya nadie los conoce. Pero bueno, esos focos tradicionales, las bombillas, con un magneto sacan los electrones de ese filamento, pasan por ese tubo, se acelera en 1000 electron volt, choca ahí arriba en el cabezal una monedita que es de tungsteno u oro, hace el fenómeno que les dije, la bola vía, se genera esa energía de frenado, son los fotones, se bajan con el magneto y chocan con un tejido en donde tú quieres hacer un efecto, ¿no? En el cabezal se encuentran estos que se llaman colimador y eso ayuda pues a que la radiación tome una forma y pues que no baje así pareja y cuadrada, ¿no? Para no dañar otra parte del cuerpo, ¿no?
Este es el acelerador que tenemos en el Sanjo. Quien no haya ido, pues todavía ahí estamos jalando. Este es un acelerador de última gama, bastante bueno, sueco, se llama Electa. Es de la marca Electa, perdón, se llama Versa. Técnicas de radioterapia, estos son para los otros internistas, perdón, porque llegué tarde, voy a pasarme rápido esto. Pero pasamos de hacer radiación con radiografías a utilizar medios guiados por imagen con tomografías. La tomografía nos sirve para diseñar o pintar en una computadora, contornear literal lo que está enfermo, lo que está sano, y con un algoritmo matemático nos dan haces ya sea directos o indirectos para que nos den una distribución de dosis. De aquí para adelante van a empezar a ver ese color wash que están viendo acá. Lo que ven en color rojo representa la radiación efectiva y lo que ven en color azul puede ser 5% y hacia los mil ya hay muy poca radiación. Entonces, de eso se trata. Esa es la radiación moderna, así es como se conforma. Y fuimos avanzando a hacer intensidad modulada, a hacer CBRT radiocirugía, a llegar a diversos sitios por diversos ángulos de tratamiento, a hacer tratamientos muy cuadrados y girar alrededor del objetivo, hacerlo en diferentes orden de hacer el tratamiento sin necesariamente que eso sea un desorden, ¿no? O más terminología, nosotros le damos esta nomenclatura. El GTB representa el tejido que quieres tratar, un tumor. El CTB representa la enfermedad subclínica alrededor o bien un margen de movimiento, pues porque hay órganos que se mueven junto con el tumor, ¿no? Como los pulmones, el hígado, el páncreas, incluso los nervios ópticos tienen movimiento. O sea, no, el cerebro, el trigémino se pensaba que estaba estático, pero no si se mueve con el latido cardíaco. Entonces nosotros expandemos la onda de radiación para que ahí se esté moviendo el tejido y pues literal se haga un tratamiento exacto y que no se salga de foco. Y el PTB es digamos, un área alrededor en donde se distribuye la radiación y eso es más bien para quien nos ayuda en esto que se llama físico médico. ¿Ok? Como les decía, la radiación pasó de ser tratamientos cuadrados a más conformados, más parciales, a ser súper parciales. Esto nos ayuda a disminuir la toxicidad, que el paciente lo tolere, te da la confianza de subir las dosis y con eso mejores resultados. Entonces, cáncer de mama, digo, esto es una de cáncer, pero ¿qué es lo que hacemos para hacer el tratamiento? Primero, por ejemplo, esta paciente, este señor que se le va a radiar el cráneo, pues nosotros tenemos que garantizar la precisión del tratamiento. Y no solamente son los estudios de imagen que les comenté, se puede hacer una resonancia, un PET, pero siempre se calcula sobre TAC, ¿sí? Las sobreunidades Hounsfield y densidades electrónicas, ahí es en donde se calcula la radiación y te das cuenta que es tejido, que es líquido, que es aire, ¿sí? Para que el tratamiento sea exacto y no desde más. Porque a lo mejor para una radiación tan chiquita como la que le estamos dando a esta paciente de 1.5 grays, pues dices, no me hace nada. Pero cuando das 200 grays para un Parkinson, ahí dices, hijo, eso, o sea, tengo que ser muy, muy preciso. Una forma de garantizar la precisión son estos métodos que se llaman de fijación. Pueden ser mallas de plástico, pueden ser colchones de vacío donde se queda el cuerpo literal impreso, o bien otros dispositivos como un marco estereotáctico que ya casi no se utiliza. Pero a final de cuentas, cuando tomamos un TAC y diseñamos, de esta forma hay unos láseres en donde nos dan las coordenadas a nosotros, esto se llama isocentro, donde llevamos al paciente y sobre el TAC nosotros, les decía, pintamos lo que está enfermo, pintamos lo que está sano, metemos matemáticas con el físico médico y nos da una distribución de dosis, ¿sí? Si algo de mi lenguaje técnico no se entiende, avísenme, porque de repente agarro vuelo y creo que estoy hablando con pares, pero ahorita llevamos al internet. Necesitamos que sepan un poco de esto. Así es como se trata un paciente quien no ha visto o quien no ha roto de radioterapia. Literal, esto es lo que pasa. Esto es una máquina vieja, pero es para ejemplificar que al paciente lo acomodas en una mesa robótica de fibra de carbón y esos láseres repiten lo que sucedió en el TAC para que lo que tú planeaste en la computadora suceda de verdad, la balística realmente está pasando, es un control de calidad. Entonces esta máquina gira, ¿ok? Alrededor del paciente. Y con eso se garantiza que la radiación llegue a donde se debe, ¿no? Como en este caso. Es un caso muy burdo. Les decía radiocirugía, palabras clave de radiocirugía son dosis altas, muy puntuales,
milimétricamente puntuales, incluso submilimétricamente puntuales, por debajo del punto 4, eso se puede lograr. Máquinas rápidas, potencia, eso se mide en unidad monitor, o tasa de dosis de unidad monitor. Métodos estereotácticos para acomodo del paciente, muy buenos estudios de calidad de imagen, que tengan mucha calidad, cámaras por todos lados y sensores para entender que estás haciendo lo que en la computadora diseñaste realmente está pasando. Y con eso puedes hacer radiocirugía. Entonces la radiocirugía no es una máquina, no es una marca, es un concepto, que les dije. Y tradicionalmente son de 1 a 5 días de tratamiento, uno por día, pero ahora ya hay esquemas de 6 hasta 10 días, incluso 12 para pulmón. Entonces ahí tenemos al famoso arriba Gamma Knife, el Elekta que tenemos en el sample, una máquina de radioterapia de arco tradicional que cada vez usan más, el CyberKnife que es un acelerador lineal pequeño, desde aquí, de 6 meses, montado en un brazo mecánico que es para la industria automotriz. De eso lo sacas y pone pintar carros, son otro. Y del otro lado, pero es muy preciso. Y del otro lado es otra marca que se llama Varian, de un acelerador que se llama TrueBeam. Entonces tiene nombres así muy rimbombantes las máquinas. Este es el que ya se está instalando en la ciudad. Se llama SAP X, es la máquina nueva, que es el último hardware que se ha creado. Hubo un silencio largo en la generación de aceleradores lineales. Hubo unos 20 años de que no hubo un desarrollo. Entonces era lo mismo y nada más le iban poniendo más inteligencia artificial o mejores sistemas de fijación o mejores mesas, pero realmente este sí es nuevo. O sea, tiene 3 años. Este está en Múnich y próximamente aquí a la vuelta. Entonces, ¿qué queremos para enfermedad benigna? Precisión. Mucha precisión. Sí. Suena muy obvio, pero siempre ha sido necesaria la precisión. Pero para el tamaño de dosis que damos para enfermedad benigna, para tratar epilepsia, para tratar temblor, para tratar Parkinson, para tratar trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, se requiere potencia bien alta. Y si no haces las cosas correctas, le estás pegando otro núcleo del cerebro que se dedica a otra cosa y vas a lograr otro efecto. Entonces, la precisión como, pues esto, como un fuego cruzado, múltiples haces de radiación, porque es una pregunta muy básica. Oye, ¿cómo le haces? O sea, es un rayo grande y ahí se detiene, como los protones, que simplemente tienen fama porque en realidad contra fotones no son superiores, no tienen ninguna ventaja clínica. Pero cuando tú tienes máquinas que tienen capacidad de hacer tratamientos así como los que demostré, como el SAP, que tiene capacidad de entrar por más de 10,000 puntos a una esfera. Entonces, con esto tú puedes distribuir la radiación como si fuera un efecto de una lupa. Siendo así, pues todo se junta en un punto, genera una onda de energía en el centro y ahí es donde provocas el efecto de ionización o de daño a un tejido o efecto a un tejido, ¿no? Como esto. Les decía, hay tumores que se mueven. Este es un ejemplo de cómo es que se mueven los tumores pulmonares. Son diversos pacientes y pues se mueven por todos lados. Entonces, sí parece muy bonito en la computadora, pero realmente es que suceda. Para eso, pues se pueden utilizar métodos como este chaleco, se llama Synchrony, que te ayuda a hacer un algoritmo predictivo de la respiración del paciente y ahí es donde disparan. O bien con aquel, como el que tenemos en el Sanjo, el tubo, eso se llama gating, en donde el paciente respira profundo y ahí inhalar, mantenga el aire como en un TAC, la máquina dispara, suelta el aire y deja de disparar. Ese es el concepto. Entonces, de esa manera es más preciso. Esta es como la que está ahí en el Sanjo. Eh, Ustedes dirán, bueno, pues ¿qué enfermedad benigna yo puedo tener en un órgano en movimiento? Hemangiomas pulmonares, tuberculosis. La radiación también se usa para infecciones. Antes se usaba muchísimo, ¿sí? Luego mejoraron los antibióticos, como toda la medicina, son modas, se va moviendo, ¿no? Entonces la tuberculosis drogoresistente se radiaba. Los abscesos gaseosos se radiaban y eso rompía la resistencia, ayudaba a penetrar los antibióticos y le iba mejor al paciente. Mismo concepto del cáncer, es igual. Entonces, por ejemplo, una tuberculosis resistente, pues requiere la precisión del movimiento respiratorio. Cáncer, no voy a hablar mucho de esto, pero sí quiero aprovechar la oportunidad comercial
de que piensen que en el cáncer como esto, no como una definición puntual. Andrea ya está viendo la cara y otra vez, y sí, pues sí, otra vez. No me voy a cansar de decirlo, porque luego después salen y ejercen, están operando y cortando y cobrando con madre y en realidad no saben qué es el cáncer. Sí, entonces el cáncer es precisamente una serie de eventos, no es una definición exacta. ¿Sí? ¿Cuáles son la definición de una célula cancerosa? Tiene capacidad de resistir la muerte. Este es un artículo que ustedes pueden sacar. Es de un autor que se llama Hanahan. Es canadiense, se llama Hallmarks of Cancer. Léanlo, está bien resumido, está bien padre. Entonces, a partir de este orden que le pone este autor, hay un desarrollo de investigación y de tratamientos. Y ustedes pueden dividir a su paciente en eso. O sea, pueden verlo directamente y decir, ok, ¿cuál hallmark predomina y por dónde me voy a meter? ¿Voy por cirugía? ¿Voy por quimio? ¿Voy por terapia dirigida? ¿Voy por radio o no hago nada? ¿Sí? Entonces, las células tumorales tienen capacidad de resistir la muerte, tienen de regulación genética, tienen puntos de chequeo que están inhibidos o bien alterados para que estén encendidos, por así literal, por eso ponen esa llave, y que haya una proliferación celular de señalizaciones, se evaden la respuesta supresora, tienen trastornos epigenéticos. La vía inmune es bien importante. De hecho, es una de las teorías principales del cáncer, ¿sí? La inflamación crónica. Puede ser que una célula pase de una displasia a una metaplasia, se fastidie y se cambie un cáncer, ¿no? O sea, evoluciona un cáncer para ya no morir. La teoría viral es otra, pero la inflamatoria es la que más predomina. O sea, un diabético tiene más posibilidades de tener cáncer, ¿no? Son células inmortales, también tienen promotores inflamatorios como los tumores por BPH, por ejemplo, ¿sí? De cabeza y cuello, cervicuterino, los mismos linfomas. Los microbiomas, la microbiota, pues yo creo que ustedes saben de eso muchísimo, muchísimo. Pónganse a leer más porque tienen bastantes implicaciones. Sí, le está dando clase la doctora Tere todavía, si no, la doctora Tere Sánchez, la esposa del doctor Morales. Sí, y bueno, así me traía también a mí. Entonces, no, poquito, muy buena, doctora. Entonces, esto es un tema bien importante porque las, eh, las bacterias intestinales tienen un rol súper relevante y eso lo saben ustedes. Y no tiene mucho que se publicó cuál es su rol, además del cáncer, en diabetes, ¿cómo se llama? En el colesterol, en triglicéridos. Y ahora también lo que la industria estuvo haciendo por décadas de utilizar los productos edulcorantes light para ayudar a contener la obesidad y la diabetes. Y resulta que esos productos, todos esos químicos, destruyen microbiota y ciertas poblaciones del microbioma de nosotros que son clave para la homeostasis de la glucosa, de los lípidos. Entonces, pues hay que tomar suplementos. Las sugerencias son 10 billones desde ya, para que se cuiden de todo. Tiene muchas implicaciones para todos, ¿no? Salud general. Tienen capacidad de metástasis, les decía que tienen también generan su propio riego sanguíneo, los tumores benignos lo hacen mucho, y también esta palabra, la senescencia. Nosotros tenemos células que están dormidas, que nacieron para estar dormidas, pero en un ratito activas y después ya no, pero si se activan, pueden proliferar y generar un tumor, ¿sí? Las mismas neuronas, la glía, los tumores benignos de tejidos blandos, ¿sí? Los tumores de vasos sanguíneos. Y también tienen mutaciones. Al final de cuentas, les decía, por cada uno de ellos ahí se genera conocimiento para tratar, para investigar. Nosotros, esto se los pongo porque también en enfermedad benigna encuentran. Tiene que pensar a nivel biológico, no a nivel, digo, ustedes piensan a través de un signo, un síntoma, un problema, un síndrome, después por cada tipo de paciente, pero luego después tienen que pensar en tejidos. Y en tejidos no solamente desde el punto de vista de histología, sino también biológicamente, genéticamente. Para poder entender eso, pues uno quisiera que todos los tejidos fueran de un solo tipo, o sea, en esta foto de la playa, pues que todos tuvieran el short rojo o ropa, un bañero rojo, pero en realidad no. Hay tejidos que son así, heterogéneos, y dices, ¿por dónde le entro? O sea, por ejemplo, un meningioma, grado 1. Ah, es bien benigno, no le va a pasar nada, y otro, y otro, y otro, neurofibromatosis tipo 2, pues es una enfermedad benigna, no es un cáncer, ¿sí? Pero está en esa zona gris de transformarse en un cáncer. Entonces, al entender
la genómica, la proteómica, y la histología y la biología de los tejidos, propones tratamientos, ya sea utilizar antiangiogénicos, la dosis de la radiación, dosis pequeñas, dosis potentes, radiación convencional, radiocirugía, o sabes qué, no, mejor lo opero, ¿sí? Un tumor retroperitoneal, que no es fácil meterse hasta allá, ¿sí? Toda la morbilidad que le pueden provocar a una persona. Entonces, tejidos y heterogéneos. Ejemplos de radiación a un tumor benigno, de paciente que tenía un hemangioma y le está dando un tratamiento ahí a nivel, es el pulmón. Así es como lo vemos en la computadora, no me voy a detener mucho en eso, pero lo que les quiero mostrar es que pues toda la responsabilidad que hay detrás de hacer un tratamiento. Nosotros, antes de hacer el tratamiento, es un paciente real ahí del Salpo, se le toma una tomografía extra antes de hacer el tratamiento, se llama con beam CT, como el de los dentistas, ¿no? O sea, una imagen más gruesa y burda, grande, incluso en 4D, con movimiento. Entonces, con eso, nosotros empatamos la imagen y decimos, ok, sí estoy en el lugar, estoy correcto entre el TAC de planeación, perdón, el TAC de planeación, sí, y el TAC que se hace en la máquina de radiación. Entonces, dices, sí estoy. Y dices, ok, va, trato, disparo, si no, no disparas, ¿sí? Pero este es el mismo paciente. Voy a avanzar rapidito porque hay unos casos de cáncer. Este es un caso de de una paciente con una enfermedad hematológica en donde ya solamente se trata el canal medular, disminuye su hematotoxicidad. Eh, no les dije, pero se entiende lo que les estoy platicando, si no lo voy a reafirmar. Hay tejidos muy sensibles y hay tejidos que no son sensibles a la radiación. ¿Sí? O no, no que no son, sino que requieren más dosis. ¿Ok? Y con esto, nosotros tenemos respuestas inmediatas o a largo plazo. ¿Sí? Con radiación de tejidos sanos, ¿a quién se le ocurre? Si doy un tratamiento, por ejemplo, en la cabeza y cuello, ¿qué tejido yo puedo dañar que son de respuesta así inmediata? De acuerdo a sus mitosis. Son medianas, las glándulas. La tiroides también es mediana. La piel mediana. No se quejan tan rápido. Tú le puedes dar tratamiento y andan como si nada. Ya después, mira, se puso rojo. ¿Quién dijo? Las mucosas, súper rápido. Ya el paciente en 2, 3 días, oye, tengo aftas, ¿sí? Intestino, diarrea, ¿no? Y así, y eso lo podemos nosotros conocer con un cociente, una división de algo que se llama alfa-beta. La parte alfa representa sensibilidad y la beta es el daño de la radiación a largo plazo. Es decir, la radiación conforme uno la va otorgando, a pesar de que ¿cómo se llama? Matemáticamente, algebraicamente, 1 más 1 pues son 2. Pero en radioterapia, cuando das el tratamiento de esas, por ejemplo, 2 grays por día, el siguiente día sí son 4, pero conforme va avanzando se va haciendo cuadrático. Se va a 4, luego se va a 8, luego se va a 16 y así se va haciendo más evidente. Por eso los pacientes se han dado cuenta que le dicen, oye, me están dando lo mismo, o sea, hoy lo siento más pesado que el inicio. Me irrito más fácil, me inflamo más fácil. Y es precisamente porque así es como funciona a largo plazo. Entonces es algo importante saber. Voy a avanzar rapidito. Queloides. Ay, lupus. Ya vamos a entrar a casos clínicos. Queloides. Los queloides es una enfermedad bien común. Es más, no es enfermedad. Puede hacerse una enfermedad si está en un lugar que te da síntomas. Por ejemplo, hay gente que lo tiene en la cicatriz de la cesárea. Las mujeres ahí la tienen y pueden tener el queloide ahí. Ahora que hacerse mucha cirugía plástica en el área de las mamas, o precisamente en donde se hacen lipos. Y esos queloides si caen en un sitio en donde hay un roce, pues duelen, pican, dan comezón o pueden sangrar. Entonces, habrá gente que dice, no, pues yo la tengo y no me hace nada, o sea, la verdad me da igual, la tengo desde chiquillo y no me ha hecho nada, no hay ningún problema, ya me acostumbré a ese queloide. Pero también pueden estar en lugares, como les decía, en donde sí dan síntomas. Entonces, así, la sugerencia es tratarlo. Y la radiación es buenísima para tratar estos queloides. Ahí está un ejemplo del clásico el arete, ¿no? Este, es lo que se hace es una resección por el plástico usualmente, y en el primer día, máximo 2, otorga la radiación, es esta irritación que estamos viendo, bien poquita dosis, son unos 3, 4 días o un día, pero la dosis alta. Después empieza a haber mejoría y las células se vuelven fluorescentes.
entran en arresto celular, entran en G0 y ya no proliferan, ya no crecen, ¿sí? Entonces, tú puedes repetir el tratamiento en dado caso de que tengas un paciente genéticamente resistente, no hay ningún tema, unas 2, 3 veces, ¿ok? Así es como es un paciente con queloides se trata. Hacemos una tomografía o directamente con otra modalidad de radiación que se llaman electrones. Entonces, la cirugía se pone el bolus, esto es para que la radiación se suba y pedazo el tejido. Y con eso, pues generas el efecto de ionización. Queloides, una de las indicaciones. Esto es para enfermedades hematológicas. Yo hice el protocolo de mini trasplante en el HU junto con el doctor Gómez, que es el que se hace ahora para aquí en TechSalud. Somos líderes en México y en Latinoamérica, de hecho, para hacer este trasplante de precursores hematopoyéticos periféricos. Y no solamente lo hacemos en cáncer, ya se hacen enfermedades como por ejemplo en algunos tipos de tumores terminales que no tienden a ser un cáncer, pero ahí están molestando al paciente. Y en hemoglobinuria paroxística benigna también se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Radiamos todo el cuerpo, no con la intención de destruir, sino con la intención de hacer que los linfocitos se aturdan y de esa manera disminuir el injerto contra huésped, menos medicinas para evitar este efecto de injerto contra huésped, mejores resultados, menos quimio y así es como funciona, ¿no? La radiación entonces se llama de baja intensidad de dosis o puede ser completamente el cuerpo. Esto es para un sistema de movimiento para la próstata. No es la intención de esta clase, pero simplemente es decirles que este método lo podemos utilizar en otras partes también. Puede ser en el hígado, puede ser en la pared torácica, y no es más que un ultrasonido. Es un ultrasonido adaptado en un cabezal grande, en este caso que se coloca por fuera en el periné, entre los testículos y el ano, y un algoritmo de inteligencia artificial da la información de lo que yo determino en este ultrasonido, una tolerancia de dosis de movimiento en milímetros, no más de 3 milímetros. Eso se pasa a la consola y a partir de que el paciente está en tratamiento, ya sea en el hígado, próstata o en tejido blando, pues me manda en una computadora los movimientos. La próstata en este caso pues se mueve por la peristalsis del recto. Si el movimiento no sobrepasa esa tolerancia, la máquina sigue disparando radiación, pero si se sale de la tolerancia, la deja disparar la radiación y eso hace que se detenga el tratamiento por completo, se hacen acomodos de la mesa y lo ven el movimiento, el ultrasonido en vivo, se acomoda la mesa robótica y continúa el tratamiento. Es una forma de hacer radioterapia predictiva en vivo. Y nosotros somos el TechSalud San José, es el único lugar de México que tiene esta tecnología. Y somos centro de referencia. Múltiples lesiones, como neurofibromatosis, por ejemplo. Los mismos hemangiomas, meningiomas, pues ahora tú puedes hacer tratamientos, la verdad ya no hay un número exacto de tumores que tienes que tú puedes tratar. Antes decían, no, no más de 10 porque ya estás haciendo un tratamiento global. Y no es cierto. A la hora con estas nuevas tecnologías, pues lo haces más puntual, proteges hipocampos, tratas de proteger la cognición, el paciente se cura y sigue haciendo su vida protegiendo su capacidad matemática y de memoria a corto plazo. De esta manera, ¿no? Son dos áreas de tratamiento cerebral, ¿no? Tumores de ojo también somos centro de referencia, ya sea para enfermedad benigna maligna, retinoblastoma ya saben que es el número 2 en el mundo, México. Y necesito que le digan a los oftalmos que preserven ojos, por favor, porque la sencilla es nuclear y eso es muy ranchero y es muy viejo. Entonces, tiene sus indicaciones, pero hay pacientes que aún tienen visión. O sea, y que te dicen, oye, sí veo, ¿por qué me vas a quitar el ojo? ¿Me puedo curar con otra cosa? Y lo que hace es radiarlo, ya sea el mismo retino, los hemangiomas, melanoma uveal, o bien tumores benignos que dependen del tejido blando. Se le puede dar una dosis de 12 grays, 21 grays. Funciona mucho, es de una sola dosis, un solo tratamiento, una mañana de tratamiento, y no llegan a la enucleación y estás impactando en algo que ustedes tienen que buscar, calidad de vida. Porque luego sus colegas de oncología, radioterapia y cirugía dicen, no, hombre, lo curé, le quité el tumor, está todo dar, ya cumplió 3 años, 5 años, y que le vaya bien al paciente, pero nadie se fija en el servicio postventa. ¿Qué hay después? O sea, un paciente amputado, pues enséñame a caminar, ¿qué voy a hacer? Un paciente nucleado, pues, ¿qué hago? Ayúdame a rehabilitarme con visión monocular, me tropiezo, me caigo. O
¿sí? Endocrinopatías, vida sexual, neuropatía, diarrea crónica, estenosis, y esos son los casos que ustedes ven. Si ustedes creen que nada más en esta círculo virtuoso de trabajar de verdad de forma multidisciplinar e interdisciplinar solamente impactan en la referencia, están equivocados. Impactan en la detección oportuna porque el cáncer no se puede prevenir, el cáncer se detecta temprano, ¿sí? Entonces, ustedes en la referencia, en detectar, referir y luego participas, sobre todo en adultos mayores, participas muchísimo, ¿no? Manejo de síndromes geriátricos, diarreas, infecciones, ahí ese es trabajo del internista, ¿ok? Luego después, cuando el paciente ya lo siguen en el tiempo, pues toda la toxicidad y morbilidad lo ve el internista, ¿sí? Y cuando lo dan de alta, también. Lastimosamente aquí en el país los dejan ir. No, que la vaya muy bien. Es que ya no volvió en 5 años alta. Pues sí, pero ¿qué hago con esto? Con esta forma de vivir ahora. Y ahí los dejan. Y ahí el paciente anda batallando hasta que ya con uno de ustedes y se queda con uno de ustedes crónicamente y así no debe ser. Entonces se está tratando de hacer un sistema a través de esta institución o por fuera de una adecuada referencia después de hacer los tratamientos. ¿Sí? Como les digo, lo hacemos por biología, el PET tiene que ver bastante, para diagnóstico o bien para diseñar las áreas a tratar. Por ejemplo, un tumor germinal, por ejemplo, un tumor benigno que también se confunde con una enfermedad maligna. Pero recuerden que el PET no es más que una unión de dos mundos, ¿no? La morfología que te da el TAC con el metabolismo que te da, pues, precisamente la medicina nuclear, ¿no? Eh, lo que más se utiliza es fluorodesoxiglucosa. Aquí se hacen un montón de PETs. Vayan a verlos, es una chulada cómo se hacen los estudios. Y tiene una utilidad grande. Se puede utilizar galio, se puede utilizar dotatate, y eso añadirlo hacia este producto radiactivo. Y con esto puedes tener una afinidad diagnóstica. Por ejemplo, esta paciente que tiene, por ejemplo, te llega aquí, tu consultorio, y dices, lo veo ortopedista, que es una de las partes más involucionadas de la medicina, y dice que es un hemangioma. No tiene nada, es un hemangioma, no te duele, tranquilo. Yo, doctor, tengo, no sé, una señora, tengo pues ya 70 años, doctor, me dice, no, bola aquí, no tiene nada, es un hemangioma, no tiene, de los que todavía ni siquiera está fracturado. Los mandas a hacer un estudio metabólico y ándale, pues metastásica. Un tumor de bajo grado, tienes que actuar, ¿no? Entonces, adecuado estadiaje, también discernir entre enfermedad benigna y maligna. El PET tampoco es infalible. El PET también tiene sus fallas. Se equivoca, por ejemplo, el PSMA y FDG hasta un 20% con inflamaciones. Hay focalizaciones. Ahí hay que hablar con propiedades. Focaliza, no capta, no pinta, focaliza, ¿sí? En la médula ósea, en el hueso esponjoso, en áreas inflamadas, en infecciones. Y no, eso no quiere decir que ahí hay un tumor. Quiere decir que hay una afinidad de la glucosa de las células por comer glucosa. Y ahí capta, focaliza. Y ya tú tienes que hacer un ejercicio completo. Porque el PET o te enferma o te libera a los pacientes. Si lo usamos en enfermedad benigna, sí, claro. Les digo, nos sirve para diseñar la radiación en tumores de cerebro. Voy un poquito más rápido. Y hablando de otras aplicaciones, dolor. Dolor es todo un mundo, toda una especialidad que la verdad no debería ser solamente de los algólogos, ni siquiera también de los doctores de paliativos por completo. Dolor es una enfermedad, es un problema realmente multidisciplinar. O sea, hay rehabilitación, psicología, medicina interna, la misma cirugía, ortopedia, anestesio. O sea, es complejo el dolor. Nadie debe vivir con dolor. Eso es algo muy, muy, muy latino. No, hombre, es que me aguanto y tengo 20 años y que pues nadie te va a dar una medalla, güey. O sea, no, nadie te va a premiar por tener dolor. No te aguantes. A veces es la señal de hipertensión, es la señal de diabetes, es la señal de un tumor, es la señal de una neuropatía, de algo degenerativo. Entonces, en cáncer lo utilizamos nada más para que sepan, en fracturas, en una invasión completamente al hígado, la radiación, esas son dosis muy elevadas, eso se llama la TIS. Hacemos también tratamientos de la hipófisis,
que se pueden hacer directamente con inyecciones, puede ser quirúrgico, con ablaciones con alcohol o con la misma radiocirugía. Entonces, tú puedes tener un paciente con dolor múltiple, ya sea un paciente, por ejemplo, politraumatizado. Eso no estamos hablando de un cáncer, está lleno de fracturas y a largo plazo se quedó postrado, discapacitado, tiene hemiparesia, tiene desgarros o tiene una fractura que ya lo dejó en cama. Esos pacientes van a tener dolor. Entonces, manejo médico, los bloqueos, recuerden que son una ayuda temporal. Ningún bloqueo dura para siempre. Los bloqueos son temporales y son muy importantes, claro. Los otorgas cuando piensas que después va a haber una luz en el camino, pero si no hay eso, piensen en otra cosa. En la hipófisis se encuentra la vía dentro-rubro-talámica. Eso es un sitio donde se junta todo el cableado, de ahí sube el cerebro, desde abajo para arriba, y ahí se cruza la vía del dolor. Entonces, hacer una hipofisectomía lo pueden hacer con estos métodos o bien con la misma radiación. Y precisamente lo que haces al radiar la hipófisis, el tallo de la hipófisis hacia el nivel posterior, es cortar esa vía del dolor y, por ejemplo, en dolor generalizado tipo alodinia, el hacer el tratamiento funciona hasta en un 70% de las veces. Eso es muchísimo. Entonces, puede ser que se le quite completo o que disminuya la cantidad de uso de medicamentos y, consecuentemente, mejor calidad de vida o toxicidad por las medicinas crónicas. Y lo que se hace ahí, ven un mini puntito ahí en la silla turca, y es precisamente un disparo de radiación de radiocirugía. Es una sola sesión, 120 Grays, 130 Grays en una sola sesión. Por eso les decía que la precisión es bien importante. Vean allá las carótidas, el tamaño de las carótidas y el tamaño del disparo. Eso es ahí en el seno cavernoso, entonces es bastante precisión. Plexo celíaco. El plexo celíaco también es un punto de relevo de donde se junta bastante cableado de nuestro cuerpo. Ahí se lo pongo de qué lado. Todo lo que pueda pasar de inflamación crónica o dolor en el hígado, en el vaso, en páncreas, sobre todo, pues el mismo cáncer de páncreas, pancreatitis crónica con dolor crónico, dolor de duodenal por estenosis. Pacientes en donde ya hiciste de todo y les sigue doliendo, ya les dieron medicamentos, ya arreglaron la enfermedad y no se les quita. El plexo celíaco es este relevo. Lo que haces es un tratamiento de radiación. Puntualmente, al plexo celíaco es una sesión de 25 Grays. Y aquí pasa algo bien interesante. Esto es otra palabra para que se la lleven clave a casa. La palabra es neuromodulación. Neuromodular. La neuromodulación, como su nombre lo dice, es precisamente un arreglo, un rearreglo de los tejidos nerviosos para el fin que tú quieras. Controlar epilepsia, controlar una arritmia cardíaca, quitar el dolor, ayudar a que también tengas menos degeneración de los tejidos. Entonces, la neuromodulación sucede a partir de que das dosis elevadas en un solo tiempo. Entonces, plexo celíaco, hoy vi precisamente una señora con un cáncer de páncreas con dolor crónico y con un tumor controlado después de 1 año y medio de control. No todos los pacientes con cáncer de páncreas se mueren rápido. Hay de 1 año y medio, 3 años, 5 años. Entonces, le ofrecimos esto. Hay guías para el tratamiento de las enfermedades benignas. Hay gringas, europeas sobre todo. Los europeos tienen esto, lo tienen más practicado desde hace muchos años. Los alemanes, los británicos, los españoles actualmente. En México no hay guía. Ahí es un área de oportunidad. A quien le interese, la publican así porque no hay nada. Entonces, esta es relativamente nueva, es una británica. Y vean todas las enfermedades que podemos tratar, que no son cáncer. Ya les hablé de las queloides, cicatrices anormales, dupuytren, fibromatosis, fasciitis. Ya empiezan a sonar cosas que suceden, a lo mejor alguien tiene algo en este momento. De hecho, por cada paciente con cáncer hay 2 pacientes que tienen enfermedad benigna y se deberían de atender y beneficiarse con radiación. Así es la estadística, o sea, la mitad del planeta técnicamente. Dígame. En Graves, sí, por tiroiditis. Ahí la enfermedad de Graves, la indicación es para disminuir la replicación del tejido adiposo orbitario. Eso es lo que hacen.
Pero antes de eso tienes que tratar la enfermedad autoinmune. Pero se puede hacer regresión, o sea, es que Sí. ve que, o sea, si trata cada autoinmune, Sí. puede mejorar, pero lo que ya tiene pseudomitopatía ya se queda, o sea, no hay regresión de eso con No, el tratamiento médico. depende que, o sea, la regresión usualmente no es completa, pero al momento de inactivarse hay una apoptosis natural de los tejidos, la grasa también muere. Y hay una debulking, hay una reducción. Hace poquito traté a una paciente no vamos a decir quién, pero es doctora, y como 5 años, solo hay el Graves así, o sea, hasta acá los ojos, con mucho dolor, flaca, taquicardia, sudando todo el tiempo. Y empezaron a buscar por todos lados, o sea, de que fue a Estados Unidos y los gringos, ya como el Anderson, apenas llega, buenos días, pásale un protocolo, espérate, güey, ¿y cuándo me vas a dar algo de primera línea? Entonces, hay países que de verdad se van directo a lo experimental y no como nosotros que vamos, es el primer escalón, el segundo, primera línea, y nos vamos por un algoritmo. Entonces, llegó así, le dije, oiga, para empezar, ¿porque tienes la tiroides en tu lugar? No, pues porque con inmunoterapia me lo va a controlar. No, la mandé, quítate la tiroides, ahí está la fuente, va bien fácil. Va y tiroidectomía, le fue a todo dar, lo operaron aquí, le fue muy bien. Y empezó a recuperarse. Le dimos radioterapia que es bien bajita, dimos 20 grays en 10 sesiones. Y al mes 3, el siguiente les mando algunas fotos pues, censuradas, en donde ven cómo se regresa. Hay una regresión. La regresión puede ser tanta a la normalidad. Sí puede pasar. Enfermedad de Graves. Adenomas, algo tan, digamos tú, ridículo. Sudar mucho, salivar mucho. eh, Manchas en la piel que no se quitan, ulceraciones. Neuropatía diabética, pues ¿cuánto ven ustedes? Un montón. Abscesos para que amputan a los pacientes. Pues todo eso se trata con radioterapia. Y no estoy diciendo que es la primera línea, atención, no, esas no son mis palabras. O sea, es el manejo tradicional y tener buen ojo para entender cuándo voy. Sí. Oye, pues ya fracasó el antibiótico, ya llegó un punto, ya no hay más, ya lo operaron 2, 3 veces, se lo están acabando pedazos, llévenselos a radioterapia. Sí. Oye, algo tan sencillo como la diaforesis extrema. Sí. Pues ya le dieron medicamentos o bien los pudieron haber operado y simplemente radiándolo inactiva las glándulas, como decía la doctora, pues a corto tiempo y dejan de sudar. Tú dirás, ay, qué vano, es un problema bien tonto. Hay gente que sufre por eso. Sí. Sí, las manos no pueden saludar a nadie. Sí. Entonces, ahora les hablé de operar y después radiar. Las cosas están cambiando conforme se demuestra más el beneficio de esto. Los pacientes, no los doctores, buscan más los métodos no invasivos. Sí, ellos solitos. Ayer me llegó un señor con Parkinson, un paciente bien educado y bien controladito, pero ya está fastidiado de tomar levodopa carbidopa. Tiene gastritis crónica, lo tiene tomando hace como 15 años. Si ya no quiero tomar pastillas. Dice, vine aquí, me ofrecieron el FUS, que es el ultrasonido que se genera una lesión. Dice, yo no quiero que se me muera un pedazo de mi cerebro. No quiero. Suena tonto, pero no quiero. No quiero un infarto cerebral. ¿Sí? Un DBS, pues me falta lana. 2 millones, 1,5 millones de pesos. ¿Qué otras cosas hay? Entonces ahorita voy para el Parkinson. Entonces, esto si le quieren tomar una foto, pero está publicado, para que vean enfermedad de dolor abdominal crónico, schwannomas, del mismo Graves. Estos conceptos ya se los dije, la neuromodulación ya les hablé, no hacemos lesiones, sino que hacemos que los tejidos se transformen. Es un concepto que no es nuevo, es un concepto viejo que se está retomando, pero con la tecnología está siendo menos tóxico. Y precisamente son fotos de un libro, pues ves, yo, evidentemente, muy viejas, pues también bonitas. O sea, hoy casi nadie se interesa en hacer eso, en hacer tratamientos a un tejido y después el paciente pueda morir de otra cosa. Le hacen un corte y hacen una HIE para ver qué está pasando o una atención especial. Entonces, la dosis clave para poder nosotros provocar un efecto dañino al tejido, o bien neuromodulación,
son 100 grays. Digo, no se lo tienen que aprender, simplemente que sepan que son dosis muy altas, ¿no? Y precisamente puedes hacer un reordenamiento celular o una necrosis si te pasas, ¿no? Esos cambios tisulares, por ejemplo, en esa paciente que se le radió un trigémino, eso es un trigémino, por alguna razón esto está publicado, este paciente murió de otra cosa, y le tomaron, se le interesaron rápido, tráemelo, yo sé que se radió un trigémino, y lograron encontrar que había una fibrosis en el trigémino. La neuralgia de trigémino es una enfermedad bien común, pero súper común, o sea, es alguien que iba a tener, o sea, son súper comunes. La radiación de dosis altas, como les decía, no se inventó para el cáncer, sino para tratar enfermedad benigna. Ese es otro dato histórico, no, la radioterapia se inventó para tratar enfermedad benigna. Todas estas que estamos viendo, perdón, si quieren ver un poquito más, incluso, ¿cómo se llama? Neuropsiquiátricas también. Ahorita voy a hablar de eso. Estos son algunos de los escenarios que estamos tratando ya actualmente. Dolor crónico, les digo, las neuralgias, temblor, ya sea esencial, secundario en accidente, secundario en meningitis, Parkinson por Parkinson o por la edad. La epilepsia, y esto es lo más nuevo, somos un centro de referencia latinoamericana, y vamos a hacer precisamente esta semana empezamos un protocolo internacional de neuropsiquiatría para tratar con radiación. Depresión, adicciones y las mismas arritmias cardíacas. Hace poco hubo este congreso, digo, no decirles históricamente está todo eso publicado. En dolor crónico, pues ya les comenté, neuralgia, dolor herpético, perdón, por accidentes, anestesia dolorosa, pacientes que tienen, esta población la ven mucho, pacientes con un EBC o con un embolismo y que ya no se recuperaron, que tienen dolor precisamente por la parálisis de una de las extremidades. Usted dirá, ¿por qué les duele? Pues atrofia del músculo, contractura y además la misma gravedad del planeta está jalando los tejidos y los está desgarrando. Entonces les duele, si les dicen que les duele es por eso, o sea, se empiezan a elongar, eso está demostrado. Entonces, lo que haces es tratarlo con radiación. Eh, Dolor de espalda crónica y espasticidad. Les decía que las neuralgias son bien comunes, no solamente son del trigémino, pueden ser del glosofaringio facial. Y ustedes dirán, ¿dónde está la radiación? Pues es ese puntillo que está ahí enseguida del puente. Es de milimétrico, son 90 grays en una sola sesión, 80 grays y un punto máximo de 90. Es un paciente que traté no hace mucho en Sanjo y se les quita el dolor padrísimo. Entonces, esos pacientes llegan a un punto en donde se suicidan. O sea, les duele tanto, sufren mucho, nadie los pela. Es el típico, ya el consultorio, no tienes nada y tómate la carga y vete a tu casa. Y ninguno de ustedes ha tenido un dolor, y ojalá y nunca, de tipo trigeminal. O sea, neurálgico. Es bien feo. O sea, es un dolor como un rayo, no puedes vivir, te tomas agua y duele, no puedes hablar, te lavas los dientes y empieza el dolor. Y es un dolor como una muela picada o más intenso, es horroroso. Cuando les das el tratamiento de radiocirugía, el paciente llega contigo y no encuentra qué hacer. Te dice, doctor, estoy súper agradecido, volví a nacer, ya no tomo pastillas, ya voy a la escuela con mis huercos, ya me puse a trabajar, ya puedo hablar, ya puedo pistear, ya puedo hacer todo, ¿sí? Cuando antes no podían ni salir, un día nublado y gris, les detonaba la neuralgia y es bien feo, eso es algo terrible, es estar muerto en vida. Neuralgia, trigémino. Son muchos haces de radiación. Arnold, nosotros hicimos el tratamiento de la primer paciente documentada en México, una occipitalgia. Es el artículo que demostró la fiabilidad, esa es la paciente real que está acá. Entonces, una paciente de 40 y tantos años que trabajaba en un banco, dolor crónico ahí en el occipital, en el cuello, y no se le quitaba, y no se le quitaba, y sufría mucho. 2 años, muchos medicamentos, esteroides, carga, analgésicos a full, gastritis crónica, y bien joven, no se les quita. Entonces, lo que nos llegó con nosotros, afortunadamente una neuróloga lo vio y dijo, lo identificó. Dijo, tú necesitas una neuromodulación. ¿Cómo lo puedes hacer? Con un cable que te module, como el DBS, o el neuroestimulador profundo, que el dolor no es más que una transmisión anormal de un impulso eléctrico. Cuando tú regulas con el DBS el impulso eléctrico con más carga eléctrica, lo regulas y eso ayuda a que se quite el dolor. Lo modulas, ¿no? Entonces, la radiación lo que hace, ya les explicaba, es a corto plazo, al hacer el tratamiento, poner el paciente real, es ella. El
Cuando hacemos el disparo, inmediatamente hay tres fases. De inicio, los neurotransmisores se genera un reset en los neurotransmisores. De los neurotransmisores, cuando están hechos un caos, pues generan dolor. Entonces el paciente al otro día te dice, me siento diferente, ¿sí? Aunque los libros dicen, hombre, en unos 2 años, 3 años es cuando se te quita. Pues no, los pacientes, lo que se está demostrando es que cuando lo hacemos más rápido y más potente con la nueva tecnología, porque son estudios viejos, te dicen, me siento diferente. Mira, ya con eso ya descansé. Antes me ardía y ahora me pica. Un chorro, sí, pero es un dolor diferente. Yo estoy descansando. Conforme avanza el tiempo, a partir del mes, 3 meses, dicen, ya me disminuyó. 6 meses, ya mucho menos. Un año, ya se me quitó. La verdad es que yo tengo pacientes de los últimos 10 que hemos tratado con dosis muy intensas y rápidas con estas nuevas tecnologías, que en menos de medio año ya tienen respuesta por lo menos del 50%. Y para ellos es un alivio impresionante. Sí, y se cree que es por la velocidad de entrega de la radiación. Esa es la paciente con neuralgia de Arnold, mejoró. Dolor somático, mi maestro Romanelli, se los iba a presumir, a pesar de que no lo conocen, es un señor muy, muy importante en la literatura mundial. Y el dolor de espalda, el dolor de crónico de columna vertebral, hay pues un abanico enorme y por muchas causas, pero puede llegar a un punto en que el dolor sea espástico y maligno. Y te lo puede causar cualquier cosa. Ser sensible por la enfermedad de la colágena es más fácil que un paciente con AR, con fibromialgia, tenga un dolor crónico. Un diabético también. Pero también puede ser tan básico como por un pinzamiento de ahí de una raíz nerviosa, de una compresión, osteoporosis, fracturas patológicas, cirugías mal hechas, EBCs, accidentes, tumores, y te queda el dolor crónico por mucho tiempo. Dices, no puedo me siento, me tengo que parar, no puedo acostar, no puedo caminar, no puedo hacer ejercicio, me duele todo el tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí es una irradiación al DRES. El DRES, recuerden sus clases de neuro, recuerden que las raíces que salen por la parte anterior son motoras, las partes posteriores son las sensitivas, ¿no? Entonces, cuando se juntan, al salir del agujero, ¿cómo se llama? Del neuroforamen, antes de salir hacen un relevo, hacen un chicharito, y ese se llama DRES. El DRES es el ganglio de la raíz posterior, ¿ok? Y ahí es un relevo y ahí es a donde disparamos radiación. Este año pasado tratamos 3 pacientes y con una dosis múltiple. La serie de casos más grande es una italiana de 7 pacientes, nosotros en un año hicimos 3. Entonces, para tratar de cada lado del DRES, un señor con antecedente de cáncer, pero controlado, pero con dolor crónico de la espalda porque traía unos fierros ahí por compresión de las raíces nerviosas y no se le quitó el dolor. Le radiamos de los dos lados. 3,000 grays en una semana, 60 grays de cada lado, eso es una dosis enorme. Y el señor ahora ya anda caminando, de hecho el otro día se echó una maroma en el parque porque les da mucho gusto de sentirse bien y quieren volar y se quitan ese grillete de estar amarrados y incapacitados. Otra señora de 80 y tantos años con osteoporosis, fractura patológica también lumbar, ¿cómo se llama? Material de ortesis por ortopedia de trauma, dolor crónico. También la tratamos y ella llegó con nosotros así, literal, así, encorvada. Y a las próximas sesiones le decía, ¿cómo está? No, me sigue doliendo y ya estaba derecha. Estaba sentada así derechita. Le digo, "Ay, ¿le está sentada derecha, señora? Usted llegó así. Ay, pues, o sea, el paciente que tiene dolor se queda secuestrado y perdón por decirlo, les gusta sentir dolor. Entonces es algo bien complejo, bien raro. Y es bien curioso, pero la parte psiquiátrica de la gente que tiene dolor se quedan, como están tan acostumbrados a vivir con él, que dicen, pues, ¿dónde está mi dolor, güey? Ya no le encuentro sentido en mi vida, ¿qué voy a hacer ahora? Y a veces chantajea, bla, bla, todo lo que rodea a un paciente psiquiátrico. Entonces, sí, no lo puedes tratar tú solo, tienes que meter a psicología, psiquiatría, en ustedes mismos, geriatría, rehabilitación, para poderlo sacar de ese trance de estar acostumbrados a tener dolor. Esta guía también está publicada, se puede descargar fácil, es la española. Esta me la acaban de pasar, a pesar de que es 2020, ¿qué? 22 o algo así. Está traducida, es del alemán al español, es de un amigo que está en Nuremberg y precisamente son para el control del dolor de otras cosas bien frecuentes. Dolor articular. Dolor articular, ya sea por deporte, por fracturas, por enfermedad de la colágena,
por la misma edad, por osteoartrosis, o laboral. Las articulaciones que tienen un dolor crónicamente, pues las manejan pues con analgésicos múltiples o incluso hasta con múltiples cirugías. Este tratamiento para la articulación de una dolor de la cadera o gonartrosis, dolor de la rodilla, es una dosis bien bajita. Les he estado hablando de dosis bien altas, 100 Gray, 120, 200 Gray. Esto no, la verdad es un Gray 3 veces a la semana, lunes, martes, miércoles, descansa 2. ¿Cómo te sientes? Bien, listo, arreglada. Oye, pues ya se me quitó, qué padre. O si no, funciona hasta un 80% o al 50%. Si no funciona bien, lo repites otra vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Es inflamación. La radiación a dosis baja lo que hace es lo que les expliqué con los trasplantes. Es una modulación de los leucos, de la membrana sinovial, de la inflamación crónica. Ayuda a que disminuyan las interleucinas, citoquinas y factor de necrosis tumoral, como una infección. Entonces, al momento de aplacar todo eso, deja de haber inflamación, consecuentemente se quita el dolor. Eso es lo que está detrás, esa es la magia. Entonces, ya tenemos lista de espera en muchos pacientes, esto es bien frecuente, súper frecuente, ¿sí? Y no los mandan los doctores de reuma, menos los doctores de trauma. Ustedes coméntenlo, porque de verdad, o sea, alguien aquí lo tiene, dolor crónico de una articulación, mi mamá tiene AR, tiene dolor articular y ya la vamos a tratar. Entonces es algo súper noble, bien fácil, funciona mucho. También lo puedes utilizar en bursitis, lo puedes utilizar en dolor, ¿cómo se llama? Crónico ¿cómo se llama? Del espolón óseo, que es bastante común. Sinovitis, dolor articular de la cápsula sí, de la cápsula articular, ya sea del hombro o de la cadera, del dolor de las manos crónicamente, ¿cómo se llama? Ya sea por enfermedad de la colágena, lupus mismo, la gente, voy a tratar, por ejemplo, un anestesiólogo, que siempre pues están ahí usando sus manos para inyectar, para entubar, para los cirujanos, les duelen ya sus manos mucho. Entonces, les damos el tratamiento a todo el tejido, es una dosis súper noble, bien tranquila, se les quita el dolor. Mucho, funciona bastante. Por el celular, la gente que tiene dolor ¿cómo se llama? De la eminencia tenar o del pulgar, donde estás ahí todo el tiempo en redes sociales, pues también se quita el dolor. Y eso es sin utilizar un gramo de medicamento. Esto es lo mismo que le estoy diciendo, sinovitis, artritis. Esto es un paper nada más para demostrarles que esto es algo que sí existe, que sí se está haciendo. Para tratamiento, ya son con guías modernas, las otras son un poquito viejas. Estas son para manejo de dolor articular, ya con técnicas modernas de radiación, con métodos de fijación, escalas del dolor, en donde el paciente te dice, oye, pues me siento mucho mejor, ¿sí? O me siento más o menos bien, o no se me quitó. O sabes que usaba 10 pastillas para el dolor por día y ahora uso 2, ¿sí? O sabes que antes no me funcionaba la fisioterapia y se me quitó. Entonces, esa es la forma de cómo medirlo. Y este es un ejemplo muy taquillero, Usain Bolt. Usain Bolt, pues ya saben, un velocista jamaicano, en sus últimos olímpicos, mucho dolor articular del tobillo, de la rodilla, y pues con todas las capacidades físico-atléticas para poder competir en los últimos olímpicos, él anduvo buscando ahí en cerca de su país, oye, pues ¿quién me ayuda con esto? O sea, necesito algo más. No puedo usar esteroides porque lo dicen que estoy dopado y me sacan de las Olimpiadas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo encontró en Singapur, una clínica de Singapur que encontró en internet. No por raro, sino que se metió a buscarla y ahí la encontró. Pudo haber sido quien si alguien lo publicara. Pero sí lo buscó y él lo encontró. Entonces, de ahí lo mandaron ¿cómo se llama? Austria y le dieron radioterapia como la otra que les mostré. Se llama radioterapia de baja intensidad de dosis a sus articulaciones. Le dieron él tuvo con 2 ciclos, con quiero decir, dos tiempos de radiación una semana. Ahí están, mientras se está tratando, ahí están pues, los métodos que les enseñé hace rato de cómo se acomoda, los láseres, y con eso rompió su récord mundial, su récord olímpico. Ahí lo rompe y ahí se retira. Entonces es una historia así más taquillera para que vean que no, pues no son ocurrencias, son cosas muy reales. ¿Por qué no lo hacemos en México? Pues entre desconocimiento, los mismos doctores nos refieren, no se ponen a leer más,
ya están empachados a lo mejor de tanto trabajo y dinero y no siguen buscando ayudar a sus pacientes. Ustedes a donde vayan siempre busquen ayudar a sus pacientes. Ya les hablé de las queloides. En enfermedad vascular, pues la más obvia son las malformaciones cerebrales, pero puede haber en la columna y también en la retina. Por cierto, las series de los artículos de investigación más grandes que hay de enfermedad vascular en el ojo no son de radiooncólogos para el tratamiento, de médicos de radioterapia, son de oftalmólogos. Los oftalmólogos son los que más se han puesto a investigar al respecto y si no nos ponemos abusados nos van a ganar ahí el mandado. Entonces, esta es una malformación arteriovenosa de un paciente. Creo que sí han visto en internados pacientes así. Ahí no estás destruyendo, lo que estás haciendo es que la capa media del vaso, recuerden que tiene la interna que es endotelio, la media que es puro tejido conectivo y la externa que es tejido muscular. Otra vez, si dices básica, histología, primer año de la facultad. Entonces, ¿qué es lo que hace la radiación? Que la capa media haga una hiperplasia en el plazo del tiempo y empiece a generar una disminución de la luz y literal ahorca el vaso. Y eso hace que ya no fluya sangre y arregla la malformación arteriovenosa donde esté. Epilepsia. Epilepsia, una enfermedad bien común. ¿Cómo andamos? Ya me pasó un chorro, ¿verdad? Sí, estoy hablé. Son las 7:35. ¿Qué va a acabar? Sí, los pisos ya se les enfriaron. Yo sí quiero batear porque voy a pasar visita. Entonces, epilepsia es una enfermedad súper común, bien discapacitante. Todos conocemos o tenemos un familiar epiléptico. Entonces, una enfermedad muy predominante, pero ya cambiaron la clasificación. Bueno, eso es tema de ustedes. ¿Cuándo se considera resistente? ¿Cuál es la definición? En euro. Ya pasaron por tan en euro. ¿Ya fueron? Antes decían 5 fármacos. Ya cambió a 2. Ahora dicen, después de 2 fármacos a tope, ya es resistente. Y a partir de la resistencia, un paciente que esté incapacitado y que le va, cada vez que un paciente convulsiona, sufre mucho su cerebro. Está hipóxico, puede tener una disminución del flujo sanguíneo. No sé si han visto o conocen a alguien, algún caso de un paciente epiléptico crónico de muchos años, décadas. Intelectualmente no están bien, tienen regresiones, están muy enfermos, siempre y cuando pues, estén bien descontrolados. Cuando están bien controladitos, están muy bien. Yo tengo amigas doctoras que bien controladas y ahí andan de entrar, no anden una por cierto es neuróloga muy querida y bien inteligente, siempre y cuando esté controlada. Pero cuando un paciente convulsiona todo el tiempo necesitas parar eso, porque si no su cerebro se degenera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que puede haber para epilepsia? Los médicos, la misma cirugía, cuando la cirugía es un clásico, pero bueno, ahí el precio a pagar es pues eliminar un fragmento de cerebro. Puede ser también el neuroestimulador profundo, el DBS, o bien la radiación. La radiación lo que hace, les decía, neuromodular, el reset de los neurotransmisores, reordenar los tejidos y una pequeña fibrosis, no una necrosis, fibrosis. Y con esto, pues podemos tener mejoría de estos casos. Hay algunas dosis, hay 25 grays en una sola sesión, sobre todo en esclerosis mesial temporal, que es una de las epilepsias más comunes. También cuando hay alguna degeneración ¿cómo se llama? Puede haber angiomas, amartomas o también leucopatía que también se convierte en un foco en donde la electricidad no transmite bien y convulsiona al paciente. Me refiero a la transmisión nerviosa eléctrica en el cerebro, los tumores benignos, malformaciones arteriovenosas o también la mesial temporal que pues está muy cerca de donde está el hipocampo, ¿no? O sea, ahí es en donde se produce, se hace tratamiento con radiación, puede ser unas 5 sesiones, es ambulatorio y controlas este tipo de enfermedades. Por también trastornos vasculares, por rápido. Esta es una martoma, es un caso también de una martoma, a quien de inicio se utilizó, se intentó hacerlo con cirugía, pero hay veces que el foco epileptógeno no lo encuentras, sino no es algo evidente que tú puedas pintar en una TAC, una resonancia y disparar, sino que lo tienes que mapear, ¿sí?
igual y como hacen un mapeo de una arritmia cardíaca, ¿no? Ya al encontrarlo, pues tratas al paciente. Entonces, ok, un poquito más rápido porque... técnicas de resonancia especializada como el Volt, ahora que utilizamos oxígeno también radioactivo, para poder determinar en dónde hay un sitio hipoxigenado, hipóxico, y ahí está el sitio a tratar. Se llama MEG. Alzheimer, una enfermedad bien común. Sí, cada vez más. El Alzheimer ahora sí que es una epidemia. Se asume que ahora hay más casos precisamente asociados a la contaminación, pero sobre todo el factor más importante son los productos agrícolas. Así que laven sus frutas y verduras bien talladitas, no nomás remojadas, porque sí, sí, se asume que todos los productos agrícolas generan más Alzheimer. Aquí un egresado de aquí, Daniel Martínez, buen amigo, se dedica también a este tipo de enfermedades y hace poquito hizo un webinar de esto, si lo quieren ver, se los mando. ¿Qué hace la radiación? La radioterapia lo que trata es lo que está detrás de la génesis del amiloide. Porque si le pregunta de examen, ¿qué lo provoca? La amiloide que se pone ahí entre las sinapsis y eso hace que no haya buena conexión y el paciente se degenera. Así es sencillo. Bueno, ¿por qué hay atrás? ¿Por qué se produce esa proteína? ¿Inflamación? ¿Qué es eso? Un incremento en citoquinas, también la microglia se inactiva por eso, es un proceso inflamatorio, factor de necrosis tumoral otra vez interleucinas. ¿Se acuerdan de las articulaciones y cómo es que funciona? Aquí es el mismo tema. Entonces, ¿qué se hace? Se irradia todo el cerebro completo y de esa manera se frena la inflamación, los pacientes mejoran o previenen que tengan esta enfermedad. Parkinson. El Parkinson, otra enfermedad súper común, tan común que ayer vi un paciente. Entonces el paciente llega y dice, oye, pues no me lesiones. O sea, ¿qué me puedes hacer para ayudarme con el Parkinson? ¿Qué parte del Parkinson, del espectro de Parkinson trata los movimientos anormales? El tremor, sí, el tremor, los movimientos, ¿no? El temblor parkinsoniano. Pues puede ser haciendo una ablación, utilizando un DBS, el neuroestimulador, o con radiocirugía, ¿sí? Cada vez más lo van a buscar. Este es algo, un reporte gringo famoso que salió también del uso del tratamiento de radiocirugía para Parkinson y la mejoría de un paciente. Pues es un análisis sistemático. Eso simplemente se los pongo para que vean que no es invento, o sea, sí es algo que tiene una base científica. ¿Cómo es qué es lo que se hace? Lo que se hace es el tratamiento de un lugar que se llama BIM, que es el núcleo ventral medial en el tálamo, del lado donde está el paciente temblando. Y eso también lo utilizas en temblor, en tremor. Entonces, con esto mejora el movimiento y la calidad de vida de los pacientes y el uso de medicamentos. Esta es una promoción que ponen esta marca, en donde dicen antes de la radio, después de la radio, ¿no? O sea, este clásico ejercicio de hacer el círculo, ¿no? Adicciones. Esto sí es algo súper emocionante. Muy emocionante porque cada vez hay más adictos. Adictos a un montón de cosas. Al alcohol, a las drogas, al juego, a la violencia, a algún tipo de obesidad también, con la compulsión. Trastorno obsesivo compulsivo, también van por el mismo lugar de la dopamina, pues ya saben, la hormona del premio, la sustancia, discúlpame, del premio, de la recompensa, que lo que hace es radiar en donde se produce y de esa manera puedes lograr frenar esa compulsión por esa adicción. Y esto lo pongo porque esta semana pasada, esta semana, inicio el lunes, tuvimos nuestra primera reunión para empezar a reclutar ya pacientes para adicciones y el control del alcoholismo. Pues aquí en Monterrey va a estar bien fácil. Nos vamos a uno de los dos estadios o los doctores que también son pedísimas personas y rápidamente los reclutas. No vamos a batallar en México para reclutar personas. Los criterios de selección, digo, no es para todos. Son pacientes que ya pasaron por lo debido, por un manejo psiquiátrico correcto, psicológico correcto y se están haciendo daño, ¿no? Entonces, simplemente lo pongo esto de nosotros, ya lo vamos a empezar a echar a andar y vamos a trabajar con ¿cómo se llama? Centros, una red global de reclutamiento, sobre todo con el hospital más grande de psiquiatría que está en Beijing para hacer tratamientos de adicciones. Lo que tratamos es un sitio que se llama Cíngulo Anterior, puede ser, es el target número 2,
Y el otro es el núcleo accumbens, así se llama. Ese es otro sitio que está cerca del tálamo, donde hacemos un disparo de 60 grays y con eso se modera la adicción. No voy a hablar de esto, se puede hacer en niños, adultos, en adultos jóvenes, adultos mayores. Estas son guías de geriatría. Es un caso clínico. También la radioterapia te puede ayudar a hacer una estrategia. ¿Cuál estrategia? No usar tantas medicinas. Analgésicos. ¿Cuál es tu estrategia? Evitar úlceras, gastritis y todo lo que conlleve usar crónicamente medicamentos. En las pacientes con AR también. En los pacientes con infecciones, no les hablé de eso, pero eso lo puedo poner para otra porque es un mundo también de información. Usar menos antibióticos, pero es una estrategia, ¿no? O sea, adelántate, prevén. Y en el dolor igual. Perdón. Eh, En páncreas se usa bastante. Recuerden que esto es multidisciplinar e interdisciplinar. No son ya los tiempos de un solo doctor que cree que sabe todo se acabaron. Eso ya no existe. Que las especialidades que se requieren pues, pueden ser múltiples, pero todos son importantes. ¿Qué es lo que se logra al tener un equipo realmente multidisciplinario? Pues incremento en apego a las guías, acorta los tratamientos, evitas estudios de más, haces mejores interconsultas, pruebas especiales mucho mejor indicadas, impactas en calidad de vida, en supervivencia global, gastas menos. Eso es un tema bien importante, el gasto. ¿Qué creen que sea más? Bueno, evidentemente que es más caro meter a un paciente en una cirugía, abrirlo, gastar en el internamiento 4 o 5 doctores, terapia intensiva, y si es que no queda chueco, ¿no? Entonces también un tratamiento que no es invasivo, pues precisamente te quita todo eso y eso que gastes menos. ¿Y por qué pongo el dinero? Juega mucho en nuestro ejercicio médico, el dinero. Sí, o sea, un paciente epiléptico que a lo mejor tiene plena indicación de utilizar un DBS, para un parkinsoniano, también para utilizar un neuroestimulador, pero es bien caro, simplemente el puro aparato. Quien lo pueda pagar es un gran tratamiento. Yo no le echo tierra, es buenísimo. El tema es tener dinero. Y la radiación vale un tercio de hablando de radiocirugía. Y hablando de tratamientos pequeños, pues muchísimo más barato que utilizar medicamentos de por vida. Eh, Costo-beneficio, voy a brincarme todo esto más para decirle que es más barato. Entonces, como bien les digo, les he estado diciendo, la radiación pues no es igual para todos, es un tratamiento personalizado. Quisiéramos tener, este es un meme, ya se dieron cuenta que es, bueno, se hizo un meme después, de que el chino bueno, el asiático, comparado contra el turco, decía, no, es que el turco nada más salió y le hizo así, no, sí traía equipo, nada más que no se notaba. Pero lo pongo como una analogía de que en América Latina así estamos, o sea, San Pedro, Valle Oriente y este glorioso hospital no es la realidad del país, no es. O sea, nada más crucen la loma, y es otro mundo. Pues estamos fregados los latinos. ¿Cuál es nuestra mejor arma? Leer mucho, adaptarnos, cómo sí, y no decir, no, no puedo. ¿Cómo sí puedo hacerlo? Y eso nos lleva a hacer una medicina bien fregona. De verdad, el latino es una medicina muy buena, ¿sí? Entonces, en contraparte de a lo mejor otros países que tienen de todo, incluso una medicina tan socializada correctamente como para decir, pues yo les doy lo que necesite mi paciente, ¿no? Como son la sonadísima Dinamarca, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros los latinos tenemos que adaptarnos. eh, se los presenta al momento de la radiocirugía giroscópica, está autoblindado, no requiere búnker. Ya voy a terminar, doctora, ¿me está viendo? Este, Muchos puntos por donde pasa la radiación. Después les hablo de esto un poquito más, porque ese es otro mundo de cómo hacer los tratamientos funcionales. Es una máquina especialmente diseñada para hacer tratamientos por la salida de las de radiación. Puede ser de tan pequeño, ahí me faltó uno, ya son de 3 milímetros. Nosotros vamos a ser los primeros en el mundo en tratar pacientes con unas de radiación de un tamaño de 3 milímetros para abajo. Entonces, eso es algo de lo que nos debe tener muy orgullosos. Nos estamos poniendo en el mapa de la medicina en este rubro. Así es como se emite la radiación de este tipo de máquinas. Va girando este revólver por donde permite la transmisión de la radiación por cada uno de esos orificios. Eh, y precisamente este tipo de radiación, les decía, es bien diferente. La máquina se llama SAP-X, ese es el nombre, o SAP-X. Voy a brincarme esto.
pero más que menos así es como funciona, ¿no? O sea, es un video cortito. Ya no es hago el giro y muevo la mesa, porque ahí hay un error geométrico natural. Cada vez que sobre una esfera tú te mueves, hay un error geométrico inevitable, ¿no? Para no darle un punto. Pero cuando no se mueve el paciente, sino que lo que se mueve es la máquina, tú puedes lograr una precisión inigualable, todavía mayor, y atreverse a hacer los tratamientos que hemos estado platicando y mejor, ¿sí? Y con eso, pues, nos atrevemos a tratar las mismas adicciones, que el BIM es chiquitito, y el núcleo accumbens es un punto del núcleo, no es todo. Entonces, es submilimétrico. Si tú esto lo haces con este tipo de equipos que giran de forma giroscópica, pues puedes lograr una mejor precisión. ¿Sí? Mucho, muy precisos y puntuales. Ya voy a acabar. Esta es la comparación con otros equipos. Digo, si ves radioterapia, el SAP es el verde, mucho más preciso. Y ahora también vamos a tener esta tecnología que en vez de hacer el tratamiento así, lo va a hacer así en circular, ¿no? Esa es otra forma de entregar la radiación. Cuando tengo pacientes ingenieros, los paso a ver todo esto y, no, hombre, se quedan, les gusta mucho, o sea, ver todos los fierros y todo lo que detrás de los equipos, la inteligencia artificial, de esto que se llama Dynamic Spherical Delivery. Pues, este es el anuncio del año, desde en junio, donde ya se dio la noticia a nivel mundial que vamos a hacer el primer centro en América Latina, por supuesto en México, aquí en Monterrey, para hacer este tipo de tratamientos. Eso va a estar muy bien. ¿Y por qué eso los presento? Para que se interesen. Por eso al principio les decía, es que todos quieren ser cardio. Bueno, pues cardio es muy importante, se mueren todos, infartos, es muy, muy común. Pero la medicina interna es muy amplia. De verdad, enséñense a quererla, a respetarla, porque no es, me hago un mini internista porque lo que sigue es hacerme un super neurólogo. No. O sea, tú entras a saber medicina interna y realmente respetar la medicina, pero hay un terreno grandísimo. Pónganse a ver en dónde falta trabajo, en dónde eres bueno, en dónde no eres bueno, en dónde tienes talento y las áreas de oportunidad. Ya les mostré un montón de áreas de oportunidad de enfermedades muy prevalentes. Ya no voy a hablar de esto mucho, pero este es otro tipo de radiación que se llama teranóstica. La teranóstica es irradiación sistémica, en donde tú es como un caballo de Troya, como el yodo. Estamos hablando del yodo. Lo que tú buscas es un producto radiactivo, en este caso el lutecio, en donde le montas un producto, en este caso PSMA, para que una célula tumoral, en este caso cáncer de próstata, tenga afinidad por el PSMA, por el antígeno de membrana. Lo inyectas, es inyectable, haces un PET previo, inyectas, lo subes como si fuera una quimioterapia a un lugar en donde está emitiendo radiación. Ese emisor alfa, beta o gamma se va hacia los tejidos que lo aceptaron y ahí la radiación se otorga y hace un daño increíble contra el tejido que tú quieras tratar. Y viene un desarrollo muy grande de este tipo de irradiación sistémica en enfermedad benigna y nosotros vamos a ser el primer centro en México en tener irradiación, un centro de teranósticos formal. Monterrey así era antes del tráfico. Bueno, hace mucho. Muchas gracias.